Cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo, le mostró toda la gloria de las naciones del mundo en un momento. Y es la gloria visible que muchos anhelan ver. Pero Moisés tenía un anhelo diferente, y era el anhelo de ver la gloria de Dios. Y con el deseo de ayudarles a tener este anhelo para ver la gloria de Dios, vamos esta noche a Éxodo 33. Estamos en una serie de sermones sobre la doctrina de Dios. Hemos considerado la existencia de Dios y la semana pasada consideramos el tema de el Dios absoluto que existe independientemente de sus criaturas. Y vamos a ver algo de viendo la gloria de Dios esta noche, empezando con versículo 18 del capítulo donde dice, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Vamos a ver tres cosas esta noche con la ayuda de Dios. En primer lugar, el anhelo de ver la gloria de Dios. Palabras de Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Este anhelo de Moisés fue un anhelo espiritual. Digo espiritual porque produjo en Moisés el Espíritu de Dios en su gracia este anhelo. Es un resultado del cambio hecho por el Espíritu de Dios. Nadie desea comunión con Dios aparte de la obra del Espíritu Santo. Y en el Espíritu de Moisés había el resultado. Moisés anhelaba a Dios más que las cosas visibles. En las dificultades de la obra que tenía Moisés, guiando la nación de Israel a través del desierto a Canaán, una sola cosa podía apoyar y satisfacer el alma de Moisés, y era viendo la gloria de Dios. Y vemos que este anhelo de Moisés era un anhelo creciendo, porque Moisés ya había visto la gloria de Dios. Era Moisés que pasó 40 días en el cumbre del monte Sinaí, ahí donde estaba la gloria de Dios. Y además, ya leímos en este capítulo el privilegio especial que tenía Moisés. Por ejemplo, en versículo 11, mientras el Señor se apartó de Israel, ofendido por sus pecados, y se fue a un tabernáculo afuera del campamento. Ahí en ese tabernáculo Moisés hablaba con Dios, dice versículo 11, cara a cara, con un privilegio de amistad especial y cercana con Dios. Ese Moisés anhelaba todavía más de la gloria de Dios. Y así es con cada uno de ellos que han visto verdaderamente la gloria de Dios. Es que siempre quieren más. Y tenemos en los medios de gracia. Gracias a Dios. El Señor sí nos muestra su gloria por los medios. Y son las horas más alegres de nuestras vidas. Cristianos, cuando el Señor nos muestra su gloria y nos apoya, recibimos ayuda que no teníamos antes
cuando el Señor nos visita en los medios, pero siempre queremos más y más. Vemos la gloria de Dios como fuera de lejos o en un espejo y no directamente. El alma del cristiano anhela más. Y si es tu anhelo, esta noche es una indicación de la gracia del Espíritu adentro de ti. Era un anhelo personal que expresa aquí Moisés. Te ruego que me muestres tu gloria. No es suficiente para decir, te ruego que le muestres a Aarón tu gloria, ni te ruego que le muestres a Miriam tu gloria o al tribu de Judá. Pero la petición de Moisés era personal, que me muestres tu gloria. Moisés, como un pecador, sí, con su culpa, quería ver la gloria del Dios que perdona el pecado. Moisés, como un pecador, todavía con corrupción en sus miembros, quería ver la gloria del Dios que santifica a su pueblo. Moisés, como un hombre débil, con tentaciones, dificultades particulares a Moisés, él quería ver personalmente, con sus propios ojos, podemos decir, la gloria de Dios. Y es el deseo del cristiano que quiere ver personalmente la gloria de su Dios. No es suficiente para mí, dice el cristiano, si mi papá y mi mamá, mis hermanos en Cristo, si mis hijos, o si, no sé, el pastor o un teólogo ve la gloria de Dios. No, el cristiano dice, muéstrame tu gloria, oh Dios. Y porque tengo necesidades que son personales. Otros pueden ver tu gloria y llenarse con la vista de la gloria de Dios. Pero eso quiero yo personalmente. Y el cristiano viene con esta petición muchas veces al Señor. Muéstrame tu gloria. Cuando entra en la iglesia, no quiere simplemente pasar unos minutos en una forma de religión, pero quiere ver la gloria de Dios en la cara de Cristo, el mediador. Y es una petición, hermanos, que el Señor contesta. Y si no recibimos, es porque desatendemos de rogarle al Señor, muéstrame tu gloria. Y tú que estás aquí, sin fe en Cristo, el no creyente, el Dios de este mundo ha vendado tus ojos y no puedes ver la gloria de Cristo. Y con esa segura, el mundo crucificó el Señor Jesucristo y tienes tú la misma segura en tus ojos. No puedes ver la gloria de Cristo. Pero ¿qué te falta? Simplemente una cosa te falta. Es hacer esta petición por la fe, confiando en el Señor Jesús como el mediador que puede mostrarte y quiere mostrar a pecadores la gloria de Dios. Oh, ven al Señor esta noche con esta petición. Muéstrame tu gloria. Es una petición que el Señor contestará. El anhelo de ver la gloria de Dios. It wasn't enough for Moses that he saw God's glory on Sinai or in the tabernacle. He wanted to see God's glory afresh.
He wanted to see God's glory in the face of Christ personally. And that's your prayer, Christian. You come each time to the means of grace. Show me your glory. Show me your glory. That's the one thing that can sustain your soul. This is a petition that God is willing to answer. Unbeliever who's here tonight, the God of this world has blinded your eyes. You can't see. One thing is missing for you. Cry to God. Show me thy glory. En el anhelo de ver la gloria de Dios. También, hermanos, en segundo lugar, el don de ver la gloria de Dios. Moisés oraba, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor inmediatamente contestó su oración y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Vemos unas cosas aquí. Una cosa es que Dios es invisible. Dios es invisible. Vemos aquí que el Señor iba a hacer dos cosas para Moisés. La primera era hacer pasar visiblemente su gloria delante del rostro de Moisés. Habla del rostro de Moisés. Obviamente es algo físico, el rostro de Moisés, y lo que pasó tenía sus aspectos físicos, y leemos en el capítulo siguiente que en versículo 5 que Jehová descendió en la nube. Eso era una apariencia visible que hizo el Señor cuando dice: haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y Dios se puede revelar visiblemente. Y eso hizo varias veces en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Vino visiblemente y en la carne el Señor Jesucristo y mostró su gloria ahí en el monte de transfiguración y a Saulo cuando se convirtió. Entonces el Señor se puede mostrar visiblemente y el Señor se va a mostrar visiblemente, mostrando su gloria a los ojos de su pueblo. Y por eso van los discípulos de Cristo a un lugar donde se muestra la gloria de Dios en la cara de Cristo. El Señor puede mostrar su gloria visiblemente. Pero cuando el Señor hace esto, no es porque es un Dios visible. No es porque el ojo del hombre puede comprender todo lo que hay en Dios. Cuando Dios se aparece visiblemente de parte de Dios, Él está viniendo a nuestra debilidad. Y vemos eso porque ahí en versículo 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. También vino en esa ocasión Dios con su palabra. Hizo una proclamación. Podemos decir que Jehová predicó su nombre a Moisés. Predicó a Moisés. Y la fe, es por la fe que conocemos a Dios. Si tenemos apariencias visibles o sin apariencias visibles, podemos conocer al Señor por la fe, recibiendo la palabra
de Dios. Entonces, Dios es invisible, conocido por la fe. Vemos aquí también, hermanos, que Dios es simple. Y tal vez es una palabra nueva para oír sobre Dios. Y unas cosas decimos que son simples porque son fáciles de usar o comprender, pero no es así cuando hablamos de la simplicidad de Dios. Más bien, hablando de la simplicidad de Dios, queremos decir que Dios no es compuesto de partes. Por ejemplo, los atributos de Dios no son partes. Si Dios fuera compuesto de partes, se necesitara alguien para componer las partes. Y esa persona que compone las partes sería más grande que Dios. Y no es posible. Dios no se compone de partes. Y vemos eso aquí, otra vez en versículo 19. Dice Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y dice Dios como respuesta, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. La petición, muéstrame tu gloria. La respuesta, haré pasar todo mi bien. Es un atributo de Dios, la bondad de Dios. Y aquí vemos que el Señor dice, cuando hago pasar todo mi bien delante de tu rostro, te muestro mi gloria. Entonces, toda la gloria de Dios está en su bondad. Otro ejemplo es que dice Juan en capítulo 1 de 1 de Juan, Dios es luz. En capítulo 4 dice Dios es amor. Entonces, ¿qué concluimos? Que la bondad de Dios no es una parte de Dios. Que la bondad de Dios es Dios. Y Dios es luz. Dios es amor. Y si estudiamos un atributo de Dios, estudiamos Dios mismo. Hay un dicho que nos ayuda. Todo lo que hay en Dios es Dios. Porque su bondad es infinita. Su verdad infinita. Su luz infinita. Su amor infinita. Y no hay 5 infinitos. En ese caso serían 5 dioses. Pero hay un Dios infinito. Y se conoce en sus atributos. Ver su poder es ver a Dios. Ver su bondad es ver a Dios. Y eso decimos la simplicidad de Dios. Y aunque es un punto tal vez difícil de entender, pero guarda la unidad de Dios, que no se compone de partes. Dios es simple. Avanzando, vemos también esto, hermanos, que Dios se conoce por sus nombres, atributos y obras. Dice aquí, yo proclamaré el nombre de Jehová delante
de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. Avanzando al capítulo siguiente, en versículos 6 y 7, ahí declara Jehová su nombre. Y tenemos en estos versículos, tenemos un ejemplo del nombre de Dios, Jehová. Es decir, yo soy el Dios absoluto que existe en sí mismo, existe independientemente de sus criaturas. Un nombre de Dios y también atributos de Dios. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares. Son atributos distintos. Entonces decimos y proclamamos que Dios es simple, sin partes, también por nuestra debilidad. El Señor se nos revela por atributos distintos. Y las obras del Señor son varias. Y en cada obra del Señor hay tal vez un atributo muy eminente en esa obra del Señor. Entonces, el Señor no experimenta desarrollo. El Señor no tiene partes. Es un solo Dios perfectísimo. Pero Él nos permita conocerlo y estudiarlo y meditar en Él por nuestra debilidad, meditando en un atributo y después otro atributo y después otro atributo. Y hay también otros lugares, como en Salmo 103, donde tenemos unos atributos del Señor ahí escritos. Pero, por ejemplo, aquí en este pasaje, el atributo del poder de Dios está aquí. Jehová, Jehová fuerte. Cuando hablamos del poder de Dios, hablamos de Dios mismo. Y decimos y proclamamos que Dios puede hacer toda su voluntad santa. Y es algo diferente que su misericordia para con un pecador, aunque describimos en cada atributo el mismo Dios. Pero paso a paso meditamos, Dios es fuerte, Dios es poderoso, y eso causa en el creyente confianza en su Dios. Mi Dios es fuerte, puede cumplir sus promesas, aunque todo el mundo se opone y Satanás y todo el infierno se oponen a mi Dios. Él tiene poder de cumplir sus promesas, va a destruir sus enemigos y va a cumplir la salvación de su pueblo, aunque parece muy difícil llevar su pueblo de su posición baja en este mundo con muchas angustias. Sirvo a un Dios fuerte y cumpla su voluntad. Meditando en el poder de Dios causa el temor de Dios o debe causar el temor de Dios en el corazón del hombre, porque no hay ningún escudo que puedes usar para esconderte del Dios. No puedes pecar contra Él y luchar contra el juez y vencer al juez. Si pecas y no arrepiéntete, el Señor te va a vencer en su poder infinito. Entonces es motivo de arrepentir delante del Señor.
el atributo del poder de Dios está aquí. También el atributo de la misericordia de Dios está aquí. Podemos decir que la misericordia de Dios es su bondad dirigido por su voluntad a los miserables, los pecadores que por causa del pecado son miserables. Y eso es un atributo dulce para un pecador convencido. La misericordia de Dios, o que Dios es clemente o tardo para la ira. Y el Señor pone mucha énfasis en su misericordia en estos capítulos de la Biblia y estos pasajes. Y es porque se necesita mucho el alma convencida de su culpa delante del Señor, el corazón de piedra que no siente la carga de sus pecados. A ese corazón no va a sentir que la misericordia del Señor es preciosa. Pero al corazón quebrantado, como el corazón de Moisés, como el corazón del cristiano, necesita oír mucho de la misericordia de Dios en Cristo y a través de su sangre preciosa. Entonces, la misericordia de Dios es atributo diferente y tiene sus usos y aplicaciones diferentes. También aquí tenemos el atributo de la verdad de Dios. Ahí en versículo 6, grande en misericordia y verdad. Cuando estudiamos la verdad de Dios, no realmente estudiamos algo diferente, porque estudiamos el mismo Dios, pero por nuestra debilidad, el Señor nos permite avanzar en meditaciones y pensar en otro atributo, la verdad de Dios. Toda la palabra de Dios es verdadera. Dios es la verdad misma, no puede mentir. Sus promesas son fieles, son más fieles de cualquier cosa que podemos tocar, oír, probar con la boca, ver con los ojos. Dios es la verdad, sus preceptos son verdaderos, no son mentiras, no hay engaño en la palabra de Dios. Las amonestaciones de la palabra de Dios son verdaderas. Dios es la verdad. Hay que meditar en otro atributo y tiene otros usos. Bueno, hermanos, les comento estas cosas para darles una orientación a un estudio de los atributos de Dios. Proclamamos que Dios es simple y no hay división, no hay partes en Dios, pero hay que estudiar cada uno de los atributos en que Dios se conoce. También las obras del Señor están aquí. Un nombre divino, atributos divinos, también obras divinas, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Dos obras del Señor: perdonando la iniquidad y castigando el pecador. Es el mismo Dios que hace las dos obras. No hay división en Dios, no hay cambio en Él, no es Dios diferente que perdona que el que castiga. Pero en las obras diferentes de Dios, Dios obra
en objetos diferentes y se conoce en sus obras y se manifieste otro atributo perdonando que en castigando. Debo decir que en perdonando muestra su misericordia y su justicia, porque perdona en Cristo. En castigando muestra su justicia. Entonces hay que meditar en todos los atributos de Dios, todas las obras del Señor, conociendo el uno solo Dios, sin partes, así, con ese tipo de estudio. Y, por ejemplo, si tenemos una predicación donde simplemente se proclama el amor de Dios y nunca se menciona la justicia de Dios, es una predicación sin balancear. También una predicación donde se predica, sí, la justicia de Dios y sus mandamientos, sus requerimientos y su santidad, pero casi no se menciona el amor y misericordia de Dios. También es una predicación sin balancear. Y para el bien de nuestras almas, hermanos, necesitamos ver todos los atributos y obras y nombres del Señor para no nos engañamos y para vivir para el Señor y para su gloria. Y para el cristiano son buenas noticias, porque hay más y más y más de conocer en tu Dios, en Cristo. Y para el no creyente hay malas noticias. Te estás engañando, tal vez pensando, bueno, Dios es amor, Dios es bueno, voy a escapar. Pero Dios también es justo y hay que arrepentirte del pecado, huyendo al Señor Jesucristo. El cristiano necesita balancear, necesita oír de la misericordia para aumentar su confianza en la presencia del Señor. También necesita el cristiano el temor de Dios, un temor reverente. El cristiano necesita oír de la santidad y grandeza y majestad de Dios. Entonces, necesitamos ver la gloria de Dios, y Dios se conoce en nombres, atributos, obras. Que el Señor nos bendiga mientras continuamos. The gift of seeing the glory of God. God is simple, without parts. When you study the goodness of God and the justice of God, ultimately, you're not studying two different things, but you're studying the one true and living God. But God is known by His names, His attributes, His works. For our part, we need to study the attributes of God one by one. The unbeliever has an imbalance. Maybe he thinks God is good, I don't need to repent of my sins, I'll escape without repentance. You're deceived if that's what you think. The Christian needs a balance too. He needs to see the mercy of God in Christ to encourage his soul into confidence. And the Christian needs to see that God is holy, God is just, God is majestic, in order to inspire the fear of God in his heart. We need balance. El don de ver la gloria de Dios. Y en el tercer lugar, hermanos, los límites de ver la gloria de Dios. Los límites. El Señor habla de los límites en versículos 20 hasta 23. Los límites de ver la gloria de Dios, mientras debemos anhelar
para ver más y más y más, hay límites. Hay límites y estos límites nos muestran la debilidad del hombre. En versículo 20, segunda parte, no podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá. Una muestra sin límites de la gloria de Dios nos mataría. Somos vasijas de lodo. El Señor puso límites en la gloria que mostró a Moisés, pero no era por odio a Moisés, era por amor a Moisés. Porque Moisés no hubiera soportado una vista sin velos, sin límites de la gloria de Dios. Hay más después de esta vida. En la resurrección, el Señor les va a dar a su pueblo cuerpos nuevos y mentes fortalecidas para ver más de la gloria de Dios que podemos en esta vida. Y también en la presencia misma de Dios hay límites ahí también. Los ángeles que constantemente adoran al Señor diciendo santo, 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 como dice Isaías 6, cubren sus rostros. Los ángeles no caídos no tienen debilidades, pero son criaturas y no pueden comprender Dios, ni pueden ver directamente, sin límites, la esencia misma de Dios. Y ahí vemos la debilidad del hombre. Dice Job que el Señor refrene el rostro de su trono. Y podemos verlo literalmente cuando las nubes cubren los cielos. Refrene la gloria del sol. Pero la gloria de Dios es mucho más que la gloria. La gloria de Dios es mucho más que la gloria del sol. Y el Señor tiene que refrenar la muestra de su gloria para no matarnos. Vemos aquí la debilidad del hombre. Vemos también la necesidad de Cristo. Dice aquí en versículo 21, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y sucederá que cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Hermanos, Pablo dice en 1 Corintios 10 que la roca que siguió a la gente de Israel en el desierto era Cristo. La roca es Cristo, dice Pablo. Y Moisés fue escondido en Cristo para ver la gloria de Dios en seguridad, rodeado por la roca sólida. Y eso se necesita para ver la gloria de Dios y no morir. Se necesita escondernos en Cristo. Cristo es la roca. Cristo fue trasladado y le dieron los clavos en la cruz. Le penetraron, abrieron la roca para que el Señor se pueda esconder en la roca que es Cristo. Te anuncio esta noche, Cristo la roca. Escóndete en la roca. La roca está preparado, abierta para recibirte. Se necesita Cristo para ver la gloria
de Dios. La necesidad de Cristo, la grandeza de Dios. Dice el versículo 23, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, para que no se verá mi rostro. Moisés vio como si fuera las espaldas de Dios. Imagínate, viendo un hombre, pero no viendo su rostro. No sé, un visitante entra en la iglesia, gracias a Dios, y después del servicio sale muy rápido y nunca ves el rostro de ese hombre. Puedes decir, oh, había un hombre allí, pero no vi su rostro. No lo conozco. Y eso era el conocimiento que Moisés tenía de Dios. Mucha cercanía con Dios. Pero como nunca hubiera visto el rostro de Dios. Después, Moisés recibió más. Porque en el monte de transfiguración, sí vio el rostro de una persona que es Dios. Vio la gloria del rostro del mediador. Y en el mediador, la gloria de Dios. Recibió más. Pero lo más que recibimos, y lo más que recibimos, hermanos, viendo la gloria de Dios hasta toda la eternidad, todavía hay más y más y más. Solamente empezamos a ver como si fueran las espaldas de la gloria de Dios. Entonces, que el Señor nos dé mentes que meditan en la gloria de Dios y anhelan sobre todo para ver la gloria de Dios. Esta vista de gloria es la única cosa que puede satisfacer el alma. Amén.